Buenas tardes, mi nombre es Karen Tatiana Benavides. Hoy vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas o moléculas biológicas son las moléculas que están presentes en los seres vivos. Una gran mayoría de las biomoléculas están compuestas de átomos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Algunas biomoléculas son exclusivas de los seres vivos y fabricadas por ellos. Se conoce como biomoléculas orgánicas, a las cuales son carbohidratos, lípidos, proteínas y lípidos. Se les denomina así a las moléculas de grasas que están compuestas por hidrógeno, carbono y oxígeno, pero con una disposición diferente a la de los carbohidratos. Los lípidos tienen largas cadenas de hidrocarburos en su estructura. La división de una grasa origina la glicerina y ácidos grasos, que están en capacidad de atravesar las membranas de las células. Existen diferentes variables de lípidos, cada uno con funciones específicas. Glucolípidos. Son compuestos constituidos por un alcohol y un carbohidrato. Los más destacados son los cerebrósidos y los gangliósidos. Su función es la de servir como punto de unión entre las grasas y el agua. Terpenos. Son simples ya que no poseen ácidos grasos en su molécula. Los componen polímeros de isopreno, dando lugar a varias sustancias animales y vegetales como el geraniol, el caucho natural y el mentol. Glicéridos. Están formados por la unión de la glicerina y ácidos grasos. Las grasas más importantes son la oleína, la estearina y la palmitina. Otras a temperatura ambiente son líquidas como los aceites y la de contextura sólida con las mantecas. Fosfoglicéridos. Una propiedad importante de estos lípidos en su carácter hidrófobo o cosas polares y polar o cabezas con grupos hidroxilos a un tiempo que les permite conformar una disolución acuosa, ya sea micela o bicapas. Son compuestos característicos del tejido nervioso, de la membrana celular y de las mitocondrias. Céridos. Se conforman por alcoholes largos monohidroxilos, o sea, ceras, y ácidos grasos. Son propios de la piel humana, las plumas de las aves, algunas frutas y hojas, las cuales se recubren de una delgada capa de cera que cumplen con la función de impermeabilizar. Y esteroides. Son sustancias cristalinas que forman un gran número de elementos biológicos como el colesterol, las hormonas sexuales, el anestrol, fitosteroles y ácidos viriales. Se encuentran en las plantas y los animales. Se constituyen por elementos formados por un nucleósido con el ácido fosfórico. Esta unión se puede dar en el átomo de carbono de la ribosa y de la desoxirribosa. Proteínas. Son los compuestos más representativos de la materia viva. Como comparación, las proteínas significan a la vida lo que el metal a un automóvil. Las moléculas de estos elementos son de gran tamaño, por lo cual se les denomina macromoléculas. Las proteínas están formadas por millones de átomos, principalmente de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y en menor cantidad por magnesio, azufre y fósforo. Pero estos átomos no se acomodan al azar, están formando pequeños aminoácidos, se llama dipeptido. Al unirse 10 aminoácidos en una cadena se denomina peptido, y cuando es mayor la cantidad se dice que son cadenas polipeptídicas. En la estructura de estas macromoléculas se establece estructura primaria. Consiste en el orden en secuencia que tienen los aminoácidos en la cadena, lo cual establece el comportamiento que la proteína va a seguir. Estructura secundaria. Es la forma en que se disponen los aminoácidos. Esta depende de la polaridad, el volumen de los grupos laterales. Estructura terciaria. Constituye la forma tridimensional de curvarse o plegarse de la cadena polipeptídica. Estructura cuaternaria. La conforman las proteínas de un alto peso molecular superior a 50.000. En este grupo se encuentran las oligoméricas, siendo la más conocida como la hemoglobina. Las proteínas se constituyen en la base fundamental de la célula. Con los glúcidos y lípidos son los componentes más importantes de los alimentos, sustancias de función. La función principal de las proteínas es la de servir como elementos reparadores de la materia viva, pero poseen otras funciones como las estructurales, debido a que forman parte de las membranas celulares de las formaciones epidérmicas, o sea, como las uñas, el pelo, las escamas, entre otras, y de los tejidos conectivos, ya sería colágenos y elastinas. Carbohidratos. Son elementos principales en la alimentación. Estos se encuentran principalmente en los azúcares, fibra y almidones. Los carbohidratos se encuentran en una amplia variedad de alimentos, entre ellos se encuentra la leche, palomitas de maíz, patatas, fideos, gaseosas, maíz o pastel de cereza. El componente básico de todos los carbohidratos es una molécula de azúcar, una simple unión de carbono, hidrógeno y oxígeno. Almidones y fibras son esencialmente cadenas de moléculas de azúcar, algunas contienen 100 tipos de carbohidratos. Los carbohidratos se agrupan en dos categorías principales.
1. Carbohidratos simples. Incluyen azúcares tales como el azúcar de la fruta, ya sea la fructosa, el azúcar del maíz o de la uva, que sería dextrosa o glucosa, y el azúcar de la mesa, que ya sería sacarosa. Carbohidratos complejos. Incluyen todo lo hecho en 3 azúcares. Los carbohidratos cumplen una función muy importante en nuestro organismo relacionadas con el tema energético, el ahorro de las proteínas, la regulación del metabolismo de las grasas y el estructural. Energía. Los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo de peso neto, sin agua. Una vez repuestas y cubiertas todas las necesidades del cuerpo, una pequeña parte se almacena en el hígado y los músculos en forma de glucógeno. El resto se transforma en tejido adiposo y se almacena en el organismo como grasas. Ahorro de proteínas. Cuando el cuerpo no dispone de suficientes hidratos de carbono, este utilizará las proteínas como fines energéticos, consumiéndolas e impidiéndolas, por tanto, realiza otras funciones de construcción. Se suele recomendar que normalmente se efectúe una ingesta diaria de 100 gramos de hidratos mantener los procesos metabólicos. Regulación del metabolismo de grasas. En caso de que no se cumpla una ingestión suficiente de carbohidratos, las grasas se metabolizan como cuerpos cetónicos, que son productos intermedios que pueden provocar problemas, que puede ser como la cetosis. Es una situación metabólica del organismo originada por un déficit en el aporte de los carbohidratos, lo que provoca el catabolismo de las grasas a fin de obtener energía, así generando un compuesto denominado cuerpos cetónicos. Estructura. Los carbohidratos constituyen una porción pequeña del peso y estructura del organismo, pero de igual manera, ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su función es sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios, representados por el ADN, ácido desoxirribonucleico, y por el ARN, ácido ribonucleico. Son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Nucleótidos. Son moléculas compuestas por grupos de fosfato, un monosacárido de 5 carbonos, ya sea la pentosa, y una base nitrogenada. Los nucleótidos tienen importantes funciones, entre ellas el transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial. Intervienen en el proceso de fotosíntesis, transporta energía principalmente en forma de adenosín trisfosfato y transmisión de los caracteres hereditarios. Aquí ya veremos el esquema de un nucleótido. Entonces acá tenemos la pentosa, que son monosacáridos con 5 carbonos en su molécula. En sus nucleicos hay 2 tipos de pentosas, la desoxirribosa presente en el ADN y la ribosa que forma parte del ARN. También tenemos el fosfato, que son las que le dan la característica ácida al ADN y al ARN, disfosfato y trisfosfato. Cuando el nucleótido contiene más grupos fosfato se vuelve inestable, como sucede en el adenosín trisfosfato o ATP. En consecuencia se rompe un enlace fosfato, se libera energía que lo une a lo nucleótido. Y tenemos las bases. Hay dos tipos. Las derivadas de la purina son la adeína y la guanina, y las que se derivan de la primidina son la citosina, la trimidina y el uracilo. Como podemos ver, la timina está presente en el ADN, mientras que el uracilo es únicamente en el nucleócidos. Es la unión de una pentosa con una base nitrogenada a través del carbono 1 del monosacárido con un nitrógeno de la base. Al establecerse la unión química se desprende una molécula de agua. Los nucleócidos se identifican de acuerdo a la base nitrogenada de la cual provienen. Si derivan de bases purínicas llevan el sufijo osina. Si lo hacen de bases primidínicas se agrega la terminación idina. Además, si el nucleócido está unido a la desoxirribosa se le agrega el prefijo desoxi. Ácido desoxirribonucleico. Es una molécula sumamente compleja que contiene toda la información genética del individuo. El ADN regula el control metabólico de todas las células. El ADN posee una doble cadena o hilera de polinucleótidos, ambas con forma helicoidal y ensamblada a manera de escalera. Es un ácido nucleico presente en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos de todas las células eucariotas. Se dispone de manera lineal, aunque en las procariotas tiene forma circular y está disperso en el citoplasma.
Para este estudio se divide en 4 estructuras. Estructura primaria del ADN. Como fue señalado, cada nucleótido está compuesto por una molécula de ácido fosfórico, una desoxirribosa como pentosa y 4 bases nitrogenadas son la adenina, la citosina, la guanina y la... Estructura secundaria del ADN. El ADN está formado por 2 hileras o cadenas de polinucleótidos. El nucleótido de cada hilera sigue a otro nucleótido y este a su vez al siguiente. De esta forma, cada nucleótido se denomina de acuerdo a la secuencia de cada base nitrogenada. Por ejemplo, una de las secuencias pueden ser G, T, A, C, A, T, G, C. Una determinada secuencia de nucleotividad se denomina estructura terciaria del ADN. El ADN no está libre dentro del núcleo de la célula, sino que está organizado por un complejo llamado cromatina. Se denomina cromatina a la estructura formada por ADN y proteínas histónicas y no histónicas. La cromatina está inmersa en el jugo nuclear cuando la célula está en interfase, es decir, entre 2 mitosis. En esta etapa la molécula de ADN forma largos y numerosos filamentos que se enrollan a sucesivas moléculas de proteínas especiales llamadas histonas. Esto produce que el ADN sufra una importante compactación, puesto que en cada enrollamiento el ADN da casi 2 vueltas sobre 4 pares de histonas. Estas histonas se reconocen como H2A, H2B, H3 y H4, que forman el octámero de histonas al agruparse a pares. Bueno, acá como podemos ver, el ADN enrollado junto al octámero se denomina cromatosoma. Entre 2 cromatosomas se ubica el ADN espaciador al que está asociado otra proteína histónica llamada H1, que mantiene una posición al ADN en octámero. Cada cromatosoma seguida de la histona 1 y del ADN espaciador forma las unidades fundamentales de la cromatina de las células eucariotas llamadas nucleosomas. Con unos 100 angstros de diámetro adoptan la forma de un collar de perlas, forma en que se observa la cromatina mediante microscopía electrónica cuando la célula está en interfase. Estructura cuaternaria del ADN. Los nucleosomas también se compactan enrollándose de manera helicoidal. Forman estructura de alrededor de 300 angstros de diámetro. Denominadas selenoides, cuando la célula entra en mitosis, las fibras de cromatina se pliegan entre sí y se compactan aún más, formando los cromosomas. Las proteínas no histónicas actúan como un andamiaje sobre las selenoides, ensamblándose en forma de espiral. Estas proteínas brindan un armazón a la fibra de cromatina y colaboran en funciones del ADN, almacenamiento de información genética, replicación de su propia molécula, síntesis de ARN, transferencia de la información genética. La replicación o duplicación de la molécula de ADN se produce en la interfase de la división celular, más precisamente en la fase S, con el objetivo de conservar la información. Ácido ribonucleico. A diferencia del ADN, que posee desoxirribosa y timina, el ARN está formado por ribosa como monosacáridos y uracilo como una de las bases nitrogenadas. El ARN forma una sola cadena de polinucleótidos dispuesta en manera lineal. Está presente en el citoplasma de las células procariotas y eucariotas. La formación o síntesis de ARN se realiza a partir del ADN mediante la enzima ARN polimerasa, que copia una secuencia de nucleótidos de una hilera del ADN. El ARN controla las etapas intermedias en la formación de proteínas. Existen 4 tipos de ARN con distintas funciones, las cuales son el ARN mensajero, ARN transferencia, ARN ribosómico y ARN heteronuclear. El ARN mensajero se forma a partir de un molde de una hilera de ADN. Presenta codones, grupos de 3 nucleótidos. El ARN transferencia. En un extremo de su estructura, el ARN posee un lugar específico para que se fije el aminoácido. Está en el citoplasma y contiene anticodones. El ARN ribosómico. El ARN se sitúa en el citoplasma y es el tipo de ácido ribonucleico más abundante de las células. Y tenemos también el ARN heteronuclear. Se aloja en el núcleo celular y su función es actuar como precursor de distintos tipos del ADN.